Buenos días, hermanos. Espero que están bien. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos en el Espíritu. Ya esperamos pronto también sea físicamente para nuestro tiempo de adoración a nuestro Dios. Doy gracias a Dios por el día que nos permite estar aquí y adorar su nombre. Gracias a Dios que podemos abrir su palabra. Los que han estado asistiendo saben que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a buscar continuar con este estudio, con esta serie de mensajes sobre este Evangelio y buscando que el Señor nos edifique con su palabra. Espero que para ello hayamos orado, hayamos preparado nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Y que el Señor tenga esa misericordia sobre nosotros de darnos su palabra en esta mañana. Vamos a nuestro texto, Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Hemos estado estudiando aquí la semana pasada con nuestro hermano Matt. Estuvimos viendo el problema que resultó cuando sus discípulos tomaron algunos granos. Algunos piensan que era maíz, otros que trigo. Alguna traducción dice una, otros dicen otra. Y que estaban comiéndolo, estaban limpiando, se lo estaban comiendo, y esto trajo quejas de los contrincantes religiosos de nuestro Señor Jesucristo. Lo menciono porque el pasaje que vamos a considerar es parte de ello. Está totalmente conectado, como vamos a ver ahorita en esta lectura. Mateo capítulo 12, versículo 9, dice así: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humeare no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de reunirnos en este día.
Buscamos, Padre, de tu gracia y de tu bendición, y también buscamos honrarte con nuestras vidas. Padre, solo esto es posible por tu gracia, por la salvación en Cristo, porque tú en Él nos recibes, tú en Él nos aceptas, y por eso podemos hoy exaltar tu nombre. Ponemos este tiempo en tus manos. Ayúdame al estar compartiendo de tu palabra. Bendice a mis hermanos al estar escuchando, y rogamos que tu Espíritu Santo haga esa obra que solo Él puede hacer, que es el instruirnos en tu verdad. Para ello te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues aquí estamos en esta sección del Evangelio de Mateo. Entendemos que no está en un orden tan cronológico el libro de Mateo. Él está interesado en presentar la enseñanza de que Cristo es el Mesías, como hemos venido recalcando desde que estudiamos el Sermón del Monte. No es tanto dar una biografía de Cristo, sino presentarlo como el Mesías de Dios, el Rey de Dios, que trae a cabo su misión aquí en este mundo. Si comparamos las lecturas, y a veces hacemos las lecturas de los otros pasajes de los evangelios sinópticos, podemos observar en Marcos que ocurre este evento en el capítulo 3, podemos observar en Lucas que esto ocurre en el capítulo 6, y pues bueno, nosotros aquí en Mateo ya estamos en el capítulo 12. Cada escritor dirigido por Dios al realizar sus evangelios lo hacía con propósitos de enseñanza espiritual. Por supuesto que aprendemos la historia de la vida de Cristo a través de cada uno de ellos, y es una historia que sí tuvo una cronología, sí tuvo un empiezo, sí nació en Belén y murió en Jerusalén y ascendió del Monte de los Olivos. O sea, sí hay un avance cronológico, pero a veces los escritores, dependiendo de la dirección del Espíritu Santo, acomodan los eventos de una manera que va a apoyar la enseñanza principal que Dios está guiándoles a exponer. Ese es el caso aquí. Tenemos justo después de lo que comentábamos hace unos momentos y que nuestro hermano Matt predicó el domingo pasado sobre el recoger espigas en el día de reposo, y que esto trajo condenación de los fariseos ante Jesús por lo que él permitía hacer a sus discípulos, cosa que ellos estaban criticando. Aprendimos la semana pasada que en realidad no estaban quebrantando más que quizá las tradiciones, pero definitivamente no estaban quebrantando el día de reposo, el día sábado. Pero Jesús va más allá que el hecho de sus discípulos y empieza a establecer lo que en nuestro texto de hoy se va a añadir aún más, y es su autoridad, no solo para explicar lo que significa el sábado, sino que Él es el Señor mismo del sábado. Él se va a identificar, y lo leímos al final del mensaje, o al final del texto del mensaje de la semana pasada, y creo que es el pasaje central para entender bien este texto, de hecho todo el capítulo. Dice el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí, en el desarrollo de estos eventos, Jesús está hablando de una manera en donde avanza en su revelación de su persona
aunque el contexto es una confrontación con los líderes religiosos de su día, pero avanza en su revelación. Ya lo había hecho con sus discípulos y con unos individuos, pero aquí él usa este título que hemos aprendido viene del profeta Daniel, al hablar proféticamente de la llegada del Mesías. Y Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy ese Mesías que profetizó Daniel. Y es por eso que yo les puedo instruir. Esa es mi autoridad para instruir sobre el día de reposo, sobre el sábado, sobre las actividades en ellas. Pero aún más que ello, yo hice el día de reposo. El Hijo del Hombre es una declaración no solo de él como el Mesías, sino de él como el Dios hombre que es el Mesías. Es una gran declaración. Y al oírlo en los labios de nuestro Señor en medio de estas actividades, una donde está, podríamos decir, defendiendo, justificando la acción de sus discípulos en el día de reposo. Y podríamos añadir ahorita lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada, que todo está dentro de la misericordia de Dios que Él quiere en sus hijos, y que sus discípulos estaban con Él sirviéndole. Estaban sirviendo a Dios en el sábado. Y aprendíamos la semana pasada que a veces los sacerdotes en día sábado tendrían que hacer todos sus rituales, sus sacrificios, y que no era problema delante de Dios, porque eso era su servicio a Dios. Y vimos el ejemplo de David con sus hombres que comieron de los panes de la proposición. David lo hizo sin ningún cargo de conciencia alguno, porque él entendía que también su vida estaba al servicio de Dios. Los discípulos reciben esa protección del Señor, así como los sacerdotes eran protegidos por el servicio a Dios en sus sacrificios en día sábado, y David fue protegido por su servicio a Dios al comer de los panes de la proposición que habían estado reservados para los sacerdotes. Ahora Jesús extiende sobre sus discípulos esta protección. Están en mi servicio. El sábado fue creado para el hombre. El hombre debe servir y disfrutar de Dios. Eso es lo que están haciendo mis discípulos. Entonces lo que ellos hicieron en el sábado no solamente no quebranta la ley de Dios, la cumple. Cumple el propósito del día de reposo. Cumple el propósito del sábado bajo la ley. Los discípulos, viviendo en comunión con Cristo, cumplen el propósito de ese día. Ahora debemos de pensar también por un momento esto. El día sábado no era el día que seguía a viernes. Viernes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son nombres de nuestros calendarios. Para los judíos había día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y luego el séptimo era llamado sábado. Era el único que tenía un nombre especial. Y aprendemos de eso, que el sábado se refiere a un día en 7 en la que el énfasis principal de la actividad de toda la nación, de todos los individuos, era servir a Dios y disfrutar de Él. Ahora, ciertamente, toda la semana había que servir a Dios.
Toda la semana había que disfrutar de él. Si no había servicio y disfrute en Dios durante la semana, no lo habría tampoco el sábado. Traduciéndolo a términos nuestros, si no hay adoración y comunión y agradar a Dios en la semana, el llegar a culto el domingo tampoco lo va a hacer. ¿Sí? Aunque cantemos fuerte, aunque leamos fuerte, aunque hagamos lo que hagamos en nuestra reunión dominical. El día especial entre los 7, ahora es el domingo, el día especial entre los 7 en el que servimos a Dios de una manera especial, está sustentada por los otros 6 días de servicio a Dios en la semana. ¿Por qué? Porque es para el Hijo del Hombre. Es para el Señor del sábado. Es para Cristo. Ahora, Él ha defendido a sus discípulos. No solamente está interpretando correctamente para todos ellos lo que significa el sábado, pero está estableciendo, y este realmente fue el problema para los fariseos, está estableciendo su autoridad. Sí, ellos, leímos al final de este milagro que vamos a observar ahorita. Después de este milagro empezaron a buscar cómo matarle. Sí, después de sanar al hombre la mano seca, nos dice el texto que empezaron a buscar cómo matarle. El problema no era por sanar al hombre en el sábado. El problema era la autoridad de Cristo que estaba chocando de frente con la autoridad de los fariseos. Y la manera en que él enseñaba y establecía las cosas había empezado esa confrontación que iba a terminar con la crucifixión del Señor. Por supuesto que todo eso era parte del plan de Dios para Cristo, para su Mesías. En nuestro texto ya nos lo empieza a indicar. Pero desde la perspectiva de lo que está sucediendo, acaba de escalar la revelación de Cristo, estableciendo ante los fariseos que Él tiene la autoridad porque Él es el Hijo de Dios. Y Él lleva el título que anunció el profeta Daniel de ser el Hijo del Hombre. Y les recuerda lo que había dicho el profeta Oseas, y lo vimos la semana pasada, que realmente lo que quería Dios en el sábado y en todo lo que hacían para Él era un corazón de misericordia. Era un corazón que reflejara el amor de Dios. Dice nuestro pasaje, después del versículo 8, donde vimos porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, dice Mateo, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Ya hubo esta situación. Como les dije, no es cronológico, pero el orden de Mateo sí es muy importante, es teológico. Él está estableciendo que hubo primero esta situación con los discípulos donde Él los defiende a ellos, pero ahora Él mismo va a hacer. Ahora, no es la primera vez, pero sí es la primera vez que Mateo lo va a describir de esta manera, como una abierta confrontación a las interpretaciones erróneas de los fariseos, a toda su forma de pensar y de vivir, y cómo Cristo avanza en su propósito redentor. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Ya hubo el conflicto. Tal vez fue el sábado anterior. Tal vez fue el mismo. Pero ya hubo el conflicto. Y dice, pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos.
de estos fariseos. Va para allá. Era su costumbre, era su hábito del Señor Jesucristo reunirse cuando había que reunirse. Aunque Él era el Señor del sábado, Él también va a la sinagoga cuando hay lecturas en la sinagoga. Cuando tiene que ir a Jerusalén a observar las fiestas, va. Él bajo el antiguo pacto cumple toda justicia. Hace que uno piense, a veces cuando tenemos alguna diferencia con algún hermano o alguna hermana, ya no queremos ir a la reunión, ¿no? Ya. Me quitó mi lugar la semana pasada. Ahora sí, no hemos tenido que preocuparnos por nuestras sillas, ¿verdad? Qué triste. Cualquier excusa para no ir. Pues aquí el Señor sabía lo que estaba pasando y va a su encuentro, pero dentro de todo ello va a la sinagoga, va donde debe estar. Hermano, hermana, no dejes la reunión. Ya oímos la exhortación hace unos momentos. No dejemos la reunión. Dice el escritor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, nosotros necesitamos estar ante la palabra de Dios, estar con quienes creen en el Señor Jesucristo, estar entonando alabanzas para Dios. Es indispensable para nosotros. Bueno, ese fue un paréntesis. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Bueno, como les decía hace unos momentos, esto Marcos lo narra en su capítulo 3, Lucas en su capítulo 6. Añaden algunos detalles más, pero por razón de tiempo no los vamos a ir a leer. Una de las cosas interesantes, Lucas, como buen doctor, nos dice qué mano era la que tenía seca, la mano derecha, la mano de trabajo, que indicando o implicando en su relato que el hombre ya era mendigo, que ya no podía trabajar por la situación de su mano derecha. Marcos, en su evangelio, nos va a indicar un poquito más de la situación de los que rodeaban ahí, cómo estaban ahí acechando al Señor. En su narración es casi como que lo llevaron y lo pusieron ahí en la sinagoga sabiendo que Jesús iba a llegar. Y aquí que ahí había uno con mano seca, tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es que vamos a ver Marcos para que vean esta lectura ahí. Dije que no lo íbamos a leer y pues bueno, ahorita ya creo que sí lo vamos a leer. Marcos 3. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban. Ahí lo vemos. Para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Esto es Jesús hablando. ¿Sí? Levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y esto es lo que añade aquí Marcos, muy interesante. Pero ellos callaban. Estaban que reventaban por dentro, pero callaban. Entonces, mirándolos alrededor, noten esto, con enojo, entristecido. Qué extraña descripción. Ciertamente, nosotros
¿O sería uno o la otra? Sería uno o la otra, generalmente. Pero en el corazón de nuestro Señor las dos cosas estaban. Por supuesto, su enojo es un enojo santo por el pecado en los corazones de ellos, y su tristeza nos muestra su corazón compasivo, inclusive para los perdidos que le rechazan. Por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre: extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Eso es lo que nos dice Marcos. Vamos otra vez a nuestro texto, allá en Mateo 12. Entonces le plantean esta pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? La razón que lo preguntaban era porque ellos tenían un montón de cosas que estudiamos la semana pasada, tradiciones y desarrollos sobre la ley, mucho más allá de lo que decía la ley. Y por supuesto que la ley no decía que no se sanara en el día sábado. Por supuesto que la ley no decía que no se hiciera el bien en el día de reposo. Ahora, es verdad que la ley que ellos manejaban habían desarrollado que si había una persona con una enfermedad en el día sábado y tenía una herida, no le podías poner una curación encima. O sea, ya habían llegado a esos términos. No podías extender tu mano y hacer la curación. Si tenía el hueso zafado, tenías que esperar hasta el otro día para acomodárselo. Ese tipo de cosas. Tradiciones. Jesús contesta con una ilustración, así como usó de prácticas en el templo al hablar para defender a sus discípulos y citar la escritura hablando de David, ¿verdad? Ahí con los panes de la proposición. Ahora usa una ilustración. Es algo que ellos entenderían, algo que sería muy claro. Vean el versículo 11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Es una pregunta retórica. Ya después desarrollarían un montón de cosas más, específicamente sobre este tema los fariseos y sus maestros y todo eso. Y dirían, bueno, pues puede meter una madera para que se salga solita, o puede tirar una especie de sábana y medio sacarla. Bueno, hacían toda clase de inventos. Pero la respuesta a esta pregunta retórica es claro que sí. Por supuesto que vas y la sacas. Jesús está hablando aquí algo que ellos entenderían bien, que una oveja era algo de valor para ellos, especialmente de valor para las personas que estaban siguiendo a Jesús. Por eso en otra ocasión, cuando habla del hombre que tenía una sola oveja, ¿no? La palabra habla de eso ahí cuando Natán enfrentó a David. Son preciosos los animales para sus dueños, son sustento, son alimento. Vaya, no eran tanto mascotas como hoy en día. Eran de gran valor vital. Por supuesto que lo va a rescatar. Versículo 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El hermano Mark Webb dice que los milagros de Jesús son parábolas de sabiduría
y las parábolas o los dichos de Jesús son milagros de sabiduría. ¿Qué le pueden contestar al Señor? Pues ya vimos, no podían decir nada. Claro que es de mayor valor la vida de un hombre que una oveja. Pero también es interesante porque esta palabra la ha estado presentando el libro de Mateo para describir ya a los que somos del reino de Dios. Las vio desamparadas, dice, sintió compasión de ellas, de las multitudes. ¿Por qué? Porque les veía como ovejas que no tenían pastor. Y Él va y las alimenta, las sana, las ayuda, las protege. Es el rey pastor el que está aquí. Y este hombre es una de sus ovejas. Claro que lo va a sanar. Ellos planearon esto para acusarle. Ellos dicen, vamos aquí, vamos a ver qué pasa, porque se nos hace que va a sanar al hombre en la sinagoga en día de reposo. Pues bueno, en sus pensamientos malvados, en eso sí tuvieron razón. La vida siempre le da la vuelta a la muerte. Y Cristo, a donde encontró muerte, en donde encontró enfermedad, en donde encontraba hambre, eso se solucionaba. Tenían razón. Y efectivamente así fue. No solamente lo sanó, sino que lo paró y lo puso en medio de ellos. Había defendido a sus discípulos por lo que ellos habían hecho. Ahora Él con sus actos defiende su autoridad de que es el Hijo del Hombre y es el Señor del sábado. Alguien más grande que el templo está aquí, les había dicho. Y ahora les está diciendo, alguien más grande que el sábado está aquí. ¿Quién puede ser más grande que el sábado? El creador del sábado. El que lo hizo. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Qué frase? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Vimos el enojo de Jesús contra aquellos que querían que este hombre siguiera incapacitado, que siguiera con su mano seca. O sea, ellos querían que siguiera así. No querían que Jesús lo sanara. Hermanos, ustedes todos han visto en los Juegos Olímpicos, después de los Juegos Olímpicos, hay otros Juegos Olímpicos. No sé si alguien sepa lo que estoy hablando, pero después de los Juegos Olímpicos están los Juegos Paraolímpicos, donde hay personas que nadan con un brazo, donde hay hombres que corren con una prótesis, hay básquetbol en silla de ruedas. Pero ¿cómo creen ustedes que sean los ratings de los Juegos Olímpicos normales, donde está corriendo Usain Bolt, a las carreras de las personas con prótesis? No hay comparación. De hecho, me atrevo a decir que los que nos gusta ver las Olimpiadas, probablemente no vemos ni una tercera parte de los Juegos Paralímpicos.
Jesús no hubiera visto las Olimpiadas, él hubiera visto los Paralímpicos. Por lo menos él tomaba nota de cada uno de los discapacitados. Estos, sus contrincantes, no solamente estaban tan ocupados con sus actividades religiosas que no podían ver la necesidad de este hombre, pero querían que siguiera así, sabiendo que había alguien ahí poderoso para cambiarlo. Misericordia quiero y no sacrificios, dijo el profeta. ¿En el sábado? Por supuesto que en el sábado. El Señor que quiere misericordia, por supuesto que puede hacer misericordia en el sábado. ¿Cuánta necedad puede llegar a las mentes de hombres religiosos que piensan estar estudiando y aprendiendo la palabra de Dios? ¿Y cuánta necedad puede haber en nosotros cuando dejamos de ver que el centro de la palabra es el corazón misericordioso de Dios en la persona de Jesucristo? Si tú estudias la palabra de Dios con cualquier otro motivo, aparte de crecer en tu conocimiento de la gracia, que es otra forma de decir misericordia, y el conocimiento del Señor Jesucristo, te estás perdiendo de todo y estás tomando tu lugar con estos fariseos, sobre los que ya oímos que hay ayes. ¿Tienes una oveja? Dice. Si se cae en un hoyo, por supuesto que la vas a sacar. Este hombre vale más que una oveja. Y es hermoso pensar también que nuestro Señor a nosotros nos ha rescatado como sus ovejas. Tal vez tú no vas al hoyo para sacar la oveja de tu vecino. Tal vez deberías, pero tal vez no vas. Pero por la tuya sí vas. Jesús va a la fosa para sacar a sus ovejas. Totalmente. Lo va a ilustrar con este milagro. Pero la realidad espiritual es que Jesús es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Vi en redes sociales hace unos días alguien en una de sus descripciones de perfil puso la que le sigue a la 99. O sea, comprendiendo, ¿verdad? Bueno, no sé si decía que era un 100, pero la que le sigue es la que se fue, la que se extravió, por la que fue Jesús. Espero que nos podamos identificar con este hombre de la mano seca. Espero que no estemos en el grupo de los que estaban en la reunión, pero nada más estaban viendo a ver qué criticaban al Señor. Ahora, criticar a los que estamos aquí en la reunión no es tan grave. Criticar al Señor que está en la reunión es fatal. ¿Qué hombre habrá de vosotros? Claro que ninguno. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Punto. ¿Quieren saber? Aquí está, confirmando lo que había dicho anteriormente. Misericordia quiero, o sea, 6:6. Lo estudiamos la semana pasada. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, quiero el corazón. Quiero ese corazón que ama a Dios. No sus rituales. No sus días. No sus domingos. Quiero corazón.
Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Entendemos que la mano seca estaba totalmente impotente. Hay antiguos estudiosos de este pasaje que dicen que este se refiere a un albañil, un artesano, y que había lastimado su mano, quizá cortando piedras. Y entonces ahora tenía que mendigar su comida. No la podía usar. Y Jesús le dice: extiende la mano. Esa mano que no puedes ni mover, extiéndela. En medio de todos los efectos del cine y de la producción y de todas las series no pueden compararse a lo que se vio ese día. Al extender la mano, oigan ustedes, y la extendió y le fue restaurada como la otra. Una mano sin fuerza. Seguramente, ustedes los han visto, se ponen como un huesito, todo ya mal formado, atrofiados los nervios, ya todo. Y dice Jesús: extiéndela. Y el milagro empieza desde que Jesús dice esas palabras a propósito. Al dar Jesús ese mandato, el Señor del sábado, el Hijo del Hombre, este hombre extiende su mano y le fue restaurada como la otra. ¿Cuál era la que tenía yo mal? Asombroso milagro. Y salidos los fariseos, o sea, vieron que hizo la sanidad, dijeron: vámonos. No soportamos ver un milagro más. Cuán duro es el corazón del hombre. Fue lo mismo que dijeron ya en las altas cúpulas de la religiosidad en tiempos de Cristo, después de la resurrección de Lázaro. Ahora sí, vámonos, pero ya. Pero el plan ya estaba empezando desde acá. Con complicidad, nos dice Marcos, de los herodianos. Los Herodes siguieron con su mala fama. No solo Herodes Grande en los días de la infancia de Jesús, pero también los otros Herodes en tiempos de Jesús, y en particular creemos que estos herodianos se tratan de aquellos que estaban en complicidad con el que mató a Juan el Bautista. Un rey espurio. Tomaron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Dices, se va de ahí porque, dice Mateo, está implicando que porque ya están haciendo el complot para matarlo, Jesús, para poder seguir ministrando, porque no deja de ministrar, le está pasando lo que le dijo a sus discípulos que podía pasar cuando fueran a las diferentes ciudades de Galilea, ¿se acuerdan? Si no les reciben o si los corren de una ciudad, pues váyanse a otra. Y allá sirvan la palabra, sanen. Él está haciendo lo mismo. Hay esta situación, están desarrollando ya el plan para matarle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, pero sigue ministrando. Le siguió mucha gente y sanaba a todos. No dejó su ministerio. Muchas lecciones prácticas, ¿verdad? Para nosotros aquí, los que
Queremos seguir el ejemplo de Jesús. Cuando hay dificultades en el ministerio, se cierran las puertas en un lugar, no quiere decir que se acabó el ministerio. Solamente significa que quizá hay que estar en otro lado. De hecho, eso pasaría después con los discípulos. Jerusalén se volvería un lugar no apto y la mayoría saldrían a otros lados, y con ello Dios llevaría a cabo la evangelización de Judea, Samaria y luego todo lo último de la tierra. Dice, y después de sanar a todos, ven el versículo 16, les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, les encargaba rigurosamente que no le descubriese. Aprendemos tanto por Mateo como por Juan que había un plan que cumplir. Habían cosas que Jesús debía de realizar antes de entregar su vida para morir. Y mientras era ese tiempo, Jesús, y especialmente Juan toma nota de esto, Jesús decía, no ha llegado mi hora todavía. Cuando él se refería a la hora, estaba hablando de la hora de entregarse. Pero aquí en Mateo, inclusive, cuando ya llegó la hora, él dice, ya es la hora. No era por temor, era por diseño, por llevar a cabo el plan de Dios que él estaba encargando. Por un lado, se fue de ahí, y segundo, encargó que no lo descubriesen. Obedecía al plan. Pero no solo eso, vean el versículo 17, que esto era para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Este es un texto que el escritor cita del libro de Isaías. Lo cita directo, Isaías 42, los primeros versículos. No lo vamos a leer porque dice prácticamente lo mismo exactamente. Isaías 42. Está describiendo la característica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando alimentó a la multitud? La gente estaba organizada en grupos, nos dice la Escritura, 50 y 100, para que les diera de comer, con orden, sus discípulos. Pero no solo era eso, pero esa forma de ordenar era también la forma de ordenar tropas. Y alguien, quizá viendo que todos estaban comiendo a sus anchas, que Jesús estaba ahí, lo que no sabemos cómo se desarrolló el pensamiento, pero sí sabemos lo que dijeron y lo que querían hacer. Dice que querían tomarle y hacerle rey. Vámonos. El problema en la antigüedad para ser rey o para conquistar o eso, el punto principal era el alimento. El famoso sitio de las ciudades consistía en hacer una rueda de soldados alrededor de una ciudad, no dejar que nadie entre y salga hasta que se les acabe la comida. Y el objetivo de los que están en la ciudad era tener suficiente comida para aguantar más tiempo que los que están allá afuera. El ejército que estaba afuera, si tenía una buena caravana de alimentación desde su tierra, iba a ganar la batalla. Si los de adentro tenían más guardado que los que estaban afuera, ganarían los que estaban adentro. Aquí hay alguien que puede dar de comer de la nada a miles. Vamos a hacerle rey.
Mateo, aquí en su evangelio, está mostrando que el Señor Jesucristo no solo rehusó eso en aquella ocasión, pero está estableciendo con su carácter, con su forma de hacer las cosas, que sí, Él es el Hijo del hombre, sí, Él es el Hijo de Dios, sí, Él tiene poder para hacer todo esto, pero Él lo va a hacer como el siervo sufriente de Jehová. Está chocando las ideas de muchos de sus seguidores de querer promocionarlo como un rey militar conquistador. Jesús sana a la multitud, todos los que están con problemas, dicen, no les digan, por favor, no lo digan, guárdenlo. Hay alguien más que necesita ser sanado, pero no lo digas. Dice Mateo, lo que está haciendo Jesús está cumpliendo la descripción, está cumpliendo el perfil perfectamente del siervo de Jehová anunciado por Isaías. No se puede confundir. Oye, ¿y qué del rey militar triunfante? Eso también fue profetizado. Inclusive Daniel, el Hijo del Hombre, viene en las nubes con sus huestes. Así es. Va a venir. Es el mismo. Solo que aquí está conquistando a nuestro gran enemigo. Está conquistando a Satanás. Está conquistando nuestros pecados. Está haciendo la obra de sacrificio redentor por nosotros en su misión humana, redentora. Y es necesario que se humille el Hijo de Dios. Aún decir esas palabras explotan en nuestra mente. El escritor de Hebreos explica que por lo que padeció aprendió la obediencia. El Hijo de Dios, dice Pablo, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Por supuesto que Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, y todo juicio ha sido puesto en sus manos. Y un día vendrá en las nubes y vendrá con sus santos ángeles y con las huestes y cosechará la humanidad y será el cual juzgue a todos. Pero ahora vino para salvar a lo que se había perdido. Si hubiese adelantado el día de llegar como el rey militar poderoso, todos hubieran perecido. No quedaría nada. El Hijo de Dios vino a salvarnos. Dijo, no he venido a condenar, he venido para salvar. ¿Saben qué? Él sigue haciendo eso hacia el día de hoy. Pero llegará un día cuando ya no. Hoy Él sigue mostrando misericordia a los que estamos paralizados en el pecado. Él sigue mostrando que Él es el pan de vida a los que estamos hambrientos. Él sigue mostrando que Él es el pastor que nos ama como si fuéramos la última y la más importante de sus ovejas. Sigue. Le dice al hombre, extiende tu mano. El hombre obedeciendo el mandato, aun cuando no tenía el poder para hacerlo. Obedece. Y en el obedecer está la gracia y el poder de Cristo respaldando su palabra. Hoy tú puedes creer y obedecer a Cristo
y verás su poder en tu vida, salvándote. Dices, ¿pero cómo? Así de misterioso como fue el milagro en el día de Jesús, así es de misterioso hoy cuando nosotros llegamos a Cristo. Él dice, ven. Y nosotros podemos decir, no puedo. Y Él dice, ven. Creo, Señor, en tu palabra. Y se conjuga la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Por supuesto que sin Cristo, este hombre hubiera seguido así el resto de su vida. Sin Cristo no hay nada. Así como tomó este paralítico, así Él nos toma a nosotros. Él va a donde estamos, no importa quién esté alrededor. Personas que le critican, personas que nos critican. Y nos llama y nos dice, ven, extiende tu mano. Ora, clama a Dios. Cree y Él obrará para salvarte. Es el mismo Jesús. He aquí mi siervo a quien he escogido. Él es el escogido de Dios. ¿Sí? No hay otro. No puedes creer en quien tú quieras. Perdón. Sé que hoy es día de ser de pluralidad y hablar socialmente incluyentes, ¿no? Pero en este tema hay solo un nombre. Hay un solo escogido de Dios. El escogido de Dios es el siervo de Dios y su nombre es Jesucristo. En Él, nosotros también somos escogidos. Eso es lo que nos dice Efesios. En Él. Es como a veces decimos cuando estamos estudiando a Cristo como el Hijo de Dios. Los que somos salvos también somos hijos de Dios, pero Él es el Hijo en virtud de quien todos nosotros somos hijos. Y Él es el escogido, Él designado por Dios, en virtud de quien nosotros podemos también ser escogidos. Fuera de Cristo no hay nada. Mi amado, Cristo en Juan va a decir que Él hace todo lo que su Padre le ha mandado y pone su vida así como el Padre le ha mandado y que por eso le ama su Padre, porque le obedece, cumple como siervo de Jehová nuestra salvación. Mi amado. Y Dios varias veces irrumpe el escenario en tiempos de Cristo y se oye la voz y los que están alrededor no saben si fue un trueno o qué fue, pero entienden que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo que Él está haciendo es de acuerdo a mi voluntad. Él está obedientemente siendo mi siervo. Amados hermanos, nosotros necesitábamos un siervo de Dios que viniera y nos sirviera a nosotros, dando su vida, muriendo en la cruz, haciendo siempre la voluntad de su Padre. Mi amado en quien se agrada mi alma. Mire nada más qué descripción tan hermosa. El agrado de Dios Padre en la persona y en la obra de Dios Hijo. Dice Mateo, este es Él. Por eso está actuando de esta manera. Pondré mi espíritu sobre Él. Nos va a decir la palabra de Dios que en Cristo está el Espíritu de Dios sin medida. Nos va a decir Pablo en Colosenses que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad corporalmente. En las palabras de Pablo ahí en Colosenses, Él es el receptáculo rebosante de Dios. El pleroma de Dios es Cristo. Y a los gentiles anunciará juicio.
a los gentiles anunciará juicio. Esto trae a memoria el libro de Jonás. ¿Se acuerdan? El que no quería ir a predicar y fue y predicó juicio, punto. Dios anunció su juicio a través de Jonás. ¿Y qué pasó? Se salvó toda una generación. Gloria a Dios que Dios sigue anunciando su juicio. Sabemos que viene el día del juicio. Sabemos que necesitamos a un Salvador para salvarnos ante el juicio venidero de Dios. A los gentiles anunciará juicio. ¿Saben qué? Nos dice uno de los evangelios, creo que es Lucas, que cuando se fue de ahí, empezaron a llegar personas de todos lados para que lo sanaran. De Tiro, de Sidón, de otras partes. Estaban ya recibiendo la bendición del ministerio de Cristo. Mateo describe esto. Cristo está anunciando su juicio, está anunciando su verdad a los gentiles. Por supuesto que vino primeramente a las ovejas perdidas de Israel, pero gracias a Dios, a nosotros nos alcanzó la bendición de la salvación en Cristo. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Este es el carácter de este siervo de Dios. Él no va a ser como Alejandro Magno. Él no va a ser como otros reyes conquistadores de esa manera. Él lo va a hacer exactamente como lo estamos viendo en nuestro texto. Caminando con sus discípulos, mostrando amor, compasión, misericordia a todos los que encuentra. Y en lugar de decir, avísenle a todos quién les sanó, avísenle quién les dio este gran mensaje, por favor. No. Humilde. La caña cascada no quebrará. Lo acabamos de ver en el ejemplo de este hombre con la mano seca. Los fariseos, sí, quédate. No te quiero ni ver. Cristo dice, ven, párate en medio. Dios quiere que tú seas completo. Este hombre que fue sanado no se menciona que haya dicho nada. Pero el Señor oyó su necesidad, su clamor. La caña cascada habla de una caña de pasto que ya está golpeada, está chueca. Y lo natural es terminarla de tirar. No. Jesús ve a los quebrantados. En lugar de desecharlos, sana. El pábilo que humea no apagará. Habla de las lámparas, ya sea que estaban mal las mechas o que ya se iba a acabar la mecha. Pues bueno, para que no esté así, con esa, a veces cuando tenemos un foco de estos modernos que a la hora que se van a fundir empiezan a hacer así, ¿no? Y ya, para quitarnos esa molestia, pues ya lo sacamos, ¿no? De plano, o la apagamos. A punto de apagarse, Él no lo va a apagar. Es el corazón compasivo del Señor para los que están necesitados de su gracia, para los quebrantados de corazón, para los pobres en espíritu. Él los restaura, Él los sana, Él los salva. Esa es la característica del Señor. Hasta que saque a victoria el juicio, también se traduce esta palabra juicio, a verdad, hasta que quede en victoria
la verdad de quién es Él, la verdad de su persona, que Él es el Señor amoroso y compasivo. Él es el Señor que dio su vida. Él es el Señor que tenía todo el poder para hacer cuanto Él quisiera, pero lo que Él hizo fue la voluntad de su Padre en salvar pecadores como tú y yo y como los que estaban rodeándole ese día. Hasta que saque a victoria el juicio. El juicio en Cristo es en la cruz del Calvario. El juicio de Dios sobre Él por los pecados de todas sus ovejas. Jehová cargó en Él, dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Él afligido fue por nuestras rebeliones. Él fue castigado por nuestra paz. El juicio de Dios cayó sobre el siervo de Dios para que nosotros pudiésemos recibir perdón y vida por Él. Y en su nombre esperarán los gentiles. Nuevamente, aquí la extensión del evangelio. Los que no teníamos ni parte ni suerte con los judíos del tiempo de Jesús, ahora hemos sido traídos de lejos, hemos sido injertados, hemos sido llamados. El pueblo que no era, ahora somos llamados su pueblo. Los que no buscábamos a Dios, hemos sido encontrados por Dios. ¿Por qué? Por el siervo de Dios, por Cristo. Por Él recibimos la gracia de Dios en la salvación. Nosotros, al igual que este hombre de la mano seca, estamos imposibilitados. Tal vez tú digas, yo no tengo ningún problema. Yo soy muy capaz, soy muy inteligente, tengo medios, tengo fuerza, tengo salud. Hasta que nos vemos en el espejo de la palabra de Dios. Y vemos que ante Dios, en nuestra justicia, no tenemos nada que presentar ante Dios. No tenemos forma de agradar a Dios. Estamos tan ocupados con nosotros mismos, con el Dios de nuestro yo, que ni la palabra de Dios podemos recibir. Ciegos, desventurados, cojos, leprosos, todas estas descripciones de las personas a las que Jesús bendijo e hizo completos, son ilustraciones de lo que nosotros somos en nuestro interior. Y aún mucho más peor. Si usamos la descripción de Romanos, donde nos habla de que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se han hecho inútiles, veneno de áspides hay en nuestra boca, nuestras manos y pies presurosos para derramar sangre. Es un cuadro bastante horrorífico, espiritualmente hablando, la que nos describe a cada uno de nosotros sin Cristo. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida. Cristo ha venido para extender a nosotros la gracia de Dios. Cristo, así como le dijo a ese hombre, Cristo nos ha dicho a nosotros, extiende tu mano. Entonces yo no sé de los que están escuchando hoy o quizá mañana, cuál es su situación espiritual ante Dios. Yo oro que Dios te revele tu necesidad. Yo oro que Dios te muestre que habrá un día de juicio. Curiosamente, aún los que niegan a Dios cuando están en horas de morir, entienden que están a punto de enfrentar algo para lo cual no están preparados.
Pero el que confía en el Señor, el que cree en Cristo, tiene paz. Quizá físicamente tienes algunos problemas. Dios puede usarte con las limitaciones físicas que tengas, puede darte salud espiritual, gracia de Dios, para ser un siervo fuerte y poderoso y que corra con el evangelio a pesar de cualquier incapacidad física que tengas. Los días que Dios te reste o los días que Dios te dé. Jesús es más poderoso, más capaz que lo que tú y yo jamás podemos imaginar. Y Él puede hacer más abundantemente de lo que yo y tú jamás podemos pensar o lo que podamos pedir. Pídele a Cristo. Extiende en fe tu corazón a Dios. Y sé sano. Sé salvado con el perdón de Cristo. Y vive para la gloria de Dios. E imita a este siervo de Dios. Que Dios nos dé gracia. Miremos cada día más y más a nuestro Señor Jesucristo y aprendamos de Él y vivamos para su gloria.